Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de 23 Podcast. En esta ocasión están pasando varias cosas diferentes, entre ellas, bueno, pues que tenemos contenido visual. Vamos a abrir un canal de YouTube, esperamos utilizarlo bastante. Y aparte estoy hoy solita, así que me gustaría comenzar este capítulo también de una manera especial y para eso tengo una forma diferente de presentarme. Vi un reel hace unos cuantos días que hablaba de esta necesidad de presentarnos como diciendo nuestra nacionalidad, edad, carrera que estudiamos y cosas así, pero en realidad eso no somos, ¿no? Entonces, justamente para eso, el día de hoy quisiera empezar yo presentándome. Soy Perla. Mi libro favorito es Persona Normal de Benito Taibo, un autor mexicano que en ese libro no solamente hace como una obra dedicada a otros autores, sino que aparte es muchísima educación sentimental, por eso me encanta. Mi bebida favorita es el té chai de té verde con leche de soya y considero que soy una persona eh, que es tan procrastinadora y a veces desorganizada que justamente he tenido que irme al otro extremo, entonces ahora soy sumamente organizada y para todos estos capítulos hago un documento que se los presento rápidamente a las personas que nos están viendo desde el canal de YouTube. Tenemos el título, un cuadro con cosas básicas de objetivos, bla, 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 cuándo se va a grabar, cuándo se va a subir, una lluvia de ideas que se hace previo en una junta. Y luego, ahora sí tenemos toda esta información que vimos antes estructurada. Y esto normalmente es lo que me ayuda a mí a saber qué cosas he dicho y qué cosas no. Así que, pues bueno, esa es Perla. Además, soy podcaster. Es la primera vez que lo digo frente a cámara y esta es la segunda vez que grabo este capítulo. La primera nos quedamos sin contenido visual, entonces tuve que volverlo a grabar. Pero bueno, comenzando con este maravilloso capítulo, la razón de ser de este capítulo que una se sube en un día diferente, nosotros subimos los días jueves, somos dos hosts, Andrea el día de hoy no me acompaña, pero me seguirá acompañando espero por mucho tiempo y pues este capítulo se está subiendo un lunes 30 de septiembre, Día Internacional del Podcast. Por eso este capítulo es especial y por eso justamente quería que juntos regresáramos al origen de lo que es 23 Podcast. Y creo que para poder regresar al origen es importante empezar por el principio, ¿no? Como dirían por ahí. Así que nos remontamos hace muchos años donde hubo una perlita más joven que la de hoy en día que es súper fan de los podcasts, consume mucho tipo de contenido en podcast, ya sea de terror, emocional, de psicología, en fin, de verdad consumo muchos podcasts. Me parece un contenido maravilloso porque puedes ponerlo y no necesariamente estarlo viendo para los que tienen contenido visual, sino que puedes estarlo escuchando y con eso darte una idea de toda la conversación que están teniendo en ese capítulo o lo que sea, ¿no? Entonces me gusta mucho eso porque me permite a mí el poder estar haciendo otras cuantas actividades aparte de las que ya hago. Entonces, en mi pandemia los podcasts fueron mi salvación porque neta yo pasaba muchísimo tiempo sola, creo que pues obviamente todos, ¿no? O sea, había un aislamiento social y fueron este tipo de cosas las que a mí me sostuvieron haciéndome sentir que sostenía conversaciones con otros seres humanos. Así que los podcasts básicamente me salvaron de la locura en la pandemia, pero después, de una manera súper random, tuve contacto con una persona que luego se convertiría en mi amigo y que posteriormente me invitaría a colaborar en un proyecto suyo. Él era podcaster, y a mí me voló la cabeza saber que aquí en Chihuahua había personas creadoras de contenido y que había podcasters. O sea, a mí de verdad eso fue algo que me voló la cabeza. Empezamos a ser amigos y cuando iba a empezar a grabar su segunda temporada me invitó para que yo fuera co-host en ese proyecto. El podcast se llama Sobreviviendo Podcast. Ahí lo pueden encontrar tanto en Spotify, me parece que también está en Apple Podcast, en Amazon Music, y tenemos ciertos capítulos también disponibles en YouTube por si quieren escuchar a la perla del pasado. Y lo padrísimo de esto es que pues me mostró un mundo nuevo, sobre todo en un momento en el que Perla estaba en un momento turbo bajo. Les cuento así rapidísimamente. En esa temporada
yo acababa de terminar mi carrera, no tenía trabajo, pasaba mucho tiempo en mi casa, no tenía muchas actividades, no tenía muchos amigos y como que todo explotó justamente porque tuve un viaje y cuando regresé con COVID, entonces estuve en completo aislamiento algunos días y yo estaba viviendo una depresión muy grande que sí estaba tratando con psicóloga, pero en ese momento se hizo algo, o sea, inimaginable, que terminaría en un hecho triste, en un intento de desvivisión. Entonces, pues fueron días muy, muy, muy duros. Y la primera lucecita que empecé a ver después de toda esa tormenta fue justamente este podcast que me invitó mi amigo Roge. Y así como el nombre, ¿no? O sea, pues Perla estaba sobreviviendo, entonces creo que hubo muchísima sincronicidad en ese momento. Y fue este proyecto el que de alguna manera me dio ganas de vivir, obviamente en conjunto con muchas otras cosas, pero fue parte de, porque me di cuenta que, quiero aclarar, voy a dividir o les voy a regalar algunos aprendizajes que he obtenido a lo largo del tiempo con temas de podcast. Y el primero es ese, ¿no? Y se los quiero leer porque no quiero que se me pase ni una sola palabra. Y es que hay cosas que amas o amarás hacer, pero que aún no las has descubierto. Y justamente en ese momento creo que la luz que me dio este podcast fue que me enseñó que hay un mundo de posibilidades para mí, que hay cosas que me gustan hacer y que todavía ni siquiera sé que me gustan. Entonces me llevó a un lugar donde yo iba, grababa, platicaba, encontraba nuevos puntos de vista, hacía contenido para nuestro Instagram y para como las portadas de Spotify y demás. Entonces me enseñó un mundo nuevo que de verdad disfruté muchísimo. Y con el tiempo pues no se pudo seguir llevando a cabo ese proyecto en específico, pero sí pues me dejó esta enseñanza de algo que realmente disfruto hacer. Así que Perla empezó a buscar nuevas cosas, nuevas posibilidades y pensé en hacer un podcast. Obviamente había como mucha neblina en mis pensamientos, no sabía muy bien por dónde empezar, pero, y aquí entra el segundo aprendizaje, que es que las cosas que nos dan felicidad se hacen con todo y miedo, pero se hacen. Y viene justo en este momento porque cuando yo empiezo a planear todo este proyecto, que ahora es 2, 3 podcasts y que ya lleva más de un año, eh, empiezan a surgir en mí muchos miedos, muchísimos, o sea, de verdad, miedos que yo ni siquiera sabía, inseguridades que yo ni siquiera sabía que tenía, principalmente el síndrome de la impostora, que justamente venía y me decía constantemente que no era tan buena, que por algo el otro proyecto pues no se había terminado de dar, bla, bla, bla. Tenía miedo de que mi host de ese tiempo pues se me molestara, ¿no? De que yo iniciara un nuevo proyecto y que él no estuviera como contemplado o algo por el estilo. Tenía miedo de no saber grabar, de no saber editar, porque eso era algo que hacía mi compañero. Entonces, pues tenía una infinidad y un catálogo de miedos que real, si se los dijera en ese momento, yo creo que no acabo, pero me llevó a descubrir que lo único que se puede hacer con el miedo, bueno, el miedo viene a enseñarnos, como todas las emociones, y el miedo viene a enseñarnos que hay situaciones de riesgo para nosotros que ponen en peligro nuestra vida o nuestra seguridad o nuestra integridad, ¿no? Pero el miedo también es muy mentiroso y eso fue algo que poco a poco he ido descubriendo y que me ha permitido a mí identificar cuando algo de lo que me dice el miedo es real o no. Y en ese momento aprendí que con el miedo se trabaja, o sea, no puedes simplemente ahí dejar el miedo, ¿no? O decir este tipo de cosas, ¿no? De las cosas se hacen con todo y a pesar del miedo, ¿no? No, o sea, tienes que sacar herramientas que te permitan darte esa seguridad que el miedo te quiere quitar o que el miedo, más bien, por las que el miedo se activa. Entonces, si yo no sabía editar, pues hacía un curso. Si yo no sabía grabar o no sabía programas o no sabía de esto, no sabía del otro, tomé cursos, y eso honestamente sí me ayudó considerablemente a que mis miedos disminuyeran bastante y sobre todo a poder bajar y materializar el proyecto que ya estaba en mi cabeza, pero que pues obviamente no tenía una forma, no se veía de ninguna manera, no se escuchaba de ninguna manera. Y también quisiera comentarles, ¿no? Creo que es súper importante que cada proyecto que nosotros hagamos, o al menos así lo aplico en mí, tengan alma y personalidad propias, porque
nosotros tenemos nuestra propia alma y nuestra propia personalidad, eso es obvio, ¿no? Pero cuando hacemos un proyecto debemos entender que nosotros no somos el proyecto y que el proyecto no somos nosotros. Al principio, cuando empecé a hacer el podcast, me di cuenta de que los colores, las tipografías, o sea, visualmente era muy yo, pero al momento de incluir a una persona extra, que en este caso pues es Andrea, me di cuenta que había algo que no checaba, ¿no? Porque sí, explicaba muy bien lo que yo era, pero no lo que éramos en conjunto. Y sobre todo, yo soy una persona que cambia mucho, entonces claramente esos colores, esas tipografías, ese logo, ese todo, llegó un punto en el que dejó de tener un poco de sentido hasta que conforme la marcha, que esa es otra cosa que creo es importante mencionar, el miedo lo que nos dice es no hagas nada hasta que no sepas hacerlo a la perfección, ¿no? Somos seres humanos y somos perfectibles. Eso significa que con el tiempo vamos a ir mejorando y con el tiempo vamos a ir adquiriendo herramientas que nos va a ayudar a que las cosas que hagamos sean cada vez mejor, ¿no? Y quizá nunca logren ser perfectas, pero van a ir mejorando. Entonces, creo que al principio eso fue, ¿no?, un salto al vacío, sin saber muy bien qué estaba haciendo y que con el paso del tiempo ha venido a tomar mucha, mucha, mucha forma. Creo que el podcast en este momento ya tiene su propia personalidad, ya tiene su propia esencia. Así que, pues bueno, eso al principio, ¿no? El tomar un chorro de cursos, el ver qué me faltaba a mí aprender, el decidir cosas, ¿no? El decidir quién iba a ser co-host, qué, qué tipo de contenido íbamos a estar proyectando en cada uno de los capítulos, qué mensajes queríamos dar. Y pues bueno, ahí nació una estrella. Ay, claro. Ahí nació Dos Tres Podcast y la verdad es que ha sido una de las mejores cosas que me han pasado, les digo, porque siempre he sido fan de los podcasts, luego fui fan de hacerlos y ahora soy fan de tener todo esto como a mi favor y saber que todo esto lo estoy construyendo pasito a pasito. Sí hemos grabado contenido visual, pero creo que no un capítulo completo, entonces este es como se puede decir el piloto que me gustaría que estuviera en YouTube para que nos conocieran. Y pues bueno, ahora sí que con un proyecto que ya tenía su propia personalidad, su propia alma, su propia esencia, llegué a desarrollar, o llegamos más bien a desarrollar un objetivo que queríamos cumplir a través del podcast. Y me gustaría compartírselos porque para mí eso justamente es regresar al origen y recordarme el por qué estoy haciendo esto. Este es un podcast de personas completamente ordinarias. Somos personas que te cruzarías en el súper, en la escuela, en el trabajo, pero yo considero que todos somos ordinarios, entre comillas, pero que a su vez tenemos ciertas experiencias o vivencias que nos ha tocado tener a lo largo de nuestra vida, que nos han ido convirtiendo en personas o seres extraordinarios. A lo mejor no como en conjunto, ¿no? No somos Justin Bieber, digo yo, que ese sí es un ser extraordinario, pero tenemos momentos de luz muy extraordinarios cada quien en su vida. Entonces, cada vez que elegimos un capítulo o que hemos elegido a una invitada o a un invitado para tenerlo aquí en el podcast, justamente nos fijamos en eso, ¿no? Que la vivencia que tenga respecto al tema del capítulo sea una vivencia extraordinaria, que venga a nosotros a darnos una gama de herramientas para poder enfrentar ese tipo de vivencias similares a las que el invitado o nosotras hemos llegado a tener, ¿no? Creo que eso es lo principal. Y creo que es nuestro principal objetivo justamente porque a mí, Perla, en lo personal, voy a hablar por mí porque, pues, ¿por quién más podría hablar, verdad? Creo que nos levantamos cada mañana viendo cada día como si fuera lo normal, como si lo tuviéramos seguro, y muy pocas veces vemos en nuestros días esos destellitos milagrosos que hacen nuestra vida ser especial, ser mágica. Entonces, trayendo a estas personas, trayendo estos temas que son tan comunes, de alguna manera yo siento que nos recuerda a que todo en la vida se puede ver con diferente mirada y hacer hasta de lo más cotidiano algo mágico. Así que ese es el principal mensaje de este podcast. Creo que poco a poco se ha ido cumpliendo y la verdad es que estoy muy, muy, muy feliz con, con el resultado y sobre todo porque a lo largo del tiempo
me ha costado mucho trabajo entender que estoy cumpliendo un sueño. Y aquí viene mi tercer aprendizaje, y es que no hay sueños pequeños, y creo que me compré una historia, una versión, así como la del éxito, de que el éxito se ve de ciertas maneras y que solamente con dinero y con fama o así se alcanza el éxito. Creo que para mí los sueños se veían algo similar, ¿no? Tenían que ser sueños dignos de ser sueños, sueños grandes, sueños ambiciosos, de viajar al otro lado del mundo, de conocer a tal persona, de ser la mejor en tu rama, de estudiar el doctorado y con eso salvar a 10,000 personas de tu país. No sé, los sueños para mí llevaban implícitos esas grandes palabras, y cuando yo empecé a hacer el podcast me di cuenta que mi objetivo realmente no era ganar dinero, no era hacerme viral, no era traer artistas súper reconocidos, no, o sea, realmente cuando me di cuenta que el objetivo era esto que les acabo de comentar, yo sentía que entonces esto no podía ser un sueño, porque entonces era muy pequeño, entonces era muy mediocre, entonces era muy chiquito, y hasta hace muy, muy poco pude aceptar que estoy viviendo mi sueño porque disfruto de hacerlo. No estoy aquí por el resultado, no estoy aquí por lo que ustedes ya pueden ver o oír. Estoy genuinamente aquí porque disfruto de todo el proceso, disfruto de grabar, disfruto de sentarme con otras personas, disfruto de compartir con ustedes, disfruto de editar, disfruto de hacer contenido para redes sociales, disfruto hasta de alistarme, ¿no? Como para salir en una cámara. Y todo ese proceso para mí es un sueño hecho realidad. Yo nunca me imaginé ser como las de Se Regalan Dudas, ni mucho menos. Y creo que estando de este lado de la cámara y de este lado del micrófono, ya soy un poco eso, ¿no? Entonces creo que es un sueño que no sabía que tenía, pero que cada vez que hago este tipo de cosas, pues se cumple. Entonces, para mí justamente el proceso es lo que hace de mi sueño un sueño digno. Y creo que tú puedes tener el sueño que tú quieras, así como el mío, ¿no? Que es tener un podcast local, como si fuera programa de radio, vamos a decirle, pequeñito, sencillo, pero creo que lo más importante de los sueños, creo que una, es importante permitirnos soñar, por favor. Creo que eso sí es súper importante. Nos limitamos mucho por lo mismo de que creemos que son sueños mediocres, bla, 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 o que no vamos a cumplirlos. Y es necesario soñar para saber qué sueños priorizar, por cuáles vamos a trabajar. Y también se vale, ¿no? Empezar a trabajar por un sueño y luego darnos cuenta de que ya no lo queremos o que ya no lo disfrutamos, y simplemente elegir otro sueño, empezar a trabajar en algo más o lo que sea. Pero es importante no solamente soñarlo, ¿no? O sea, todos los días trabajar un poquito por hacer que ese sueño se cumpla en nuestra realidad. Entonces, creo que también eso es parte de lo especial que quería que hubiera en este capítulo, el recordarles que está bien soñar, que está bien imaginar, que está bien andar bien de Lulu, como dice la chaviza ahora, y, y también está bien trabajar por esas cosas que nos gustan, independientemente de lo que el mundo o la sociedad pueda llegar a decir. Es importante que nos complazcamos a nosotros mismos, que, que a los únicos que nos importe hacernos realmente felices sea a nuestras personas, y creo que el mundo sería un lugar mejor. Así que si tú escuchas este podcast, pues espero que empieces a trabajar en esos sueños. Y hay una filosofía que a mí me gusta mucho, se llama hedonismo. Creo que el hedonismo sí es un poquito llevarlo al extremo, ¿no? Pero va un poquito ligado como al mensaje que les quiero dar en este capítulo en específico. Y es que las cosas que hagamos no necesariamente nos tienen que dar una retribución. Ok, el hedonismo nos dice que hagamos las cosas simplemente por el placer que nos generan. Y si bien no lo pienso al extremo, sí he tomado ciertas cosillas de él para yo plantearme una propia filosofía en la que se vale hacer cosas solo por el placer de hacerlas. No por ganar dinero, no por ganar fama, no por crecer espiritualmente o profesionalmente, simplemente
porque nos gustan hacerlas, ¿no? Y así como pinto y no soy muy buena, pero lo hago porque lo disfruto ese proceso, igual con el podcast, ¿no? Y yo sé que los que me están escuchando, hay también cosas que disfrutan hacer, que disfrutan, pero que luego dicen, ¿cómo le voy a dar el tiempo a eso y se lo voy a quitar a otra cosa que me va a dar dinero y así? Creo que es momento de dejar de tener un mundo que centralice tanto el dinero y la retribución económica o el reconocimiento de otras personas y que hagamos las cosas simplemente porque nos gustan. O sea, yo genuinamente podría estar ahorita grabando todo esto sin subirlo, sin que nadie lo escuche y yo ya hubiera ganado. O sea, de verdad, porque me gusta mucho todo esto que estoy haciendo. Entonces, encuentra esa actividad que te apasione al punto de que la harías incluso si nadie supiera que la haces y que nadie te la reconociera y te la aplaudiera y te dijera, ah, qué bueno eres, porque no vamos a poder ser buenos en todo, pero es como cuando cantas en la regadera, aunque no seas bueno cantando, pero se disfruta. A eso me refiero con hacer este tipo de actividades que nos gusten y que sí involucran tiempo, involucran producción, involucran a veces hasta hacer inversiones económicas, pero si lo disfrutas, tómalo como pequeños regalos que te estás haciendo a ti mismo y al final de tus días, créeme que vamos a ser mucho más felices si hicimos todo eso que quisimos por placer, aunque no nos diera una retribución de algo, a que si no lo hubiéramos hecho y nos hubiéramos quedado eternamente con las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, disfrutemos de los procesos, disfrutemos del resultado que nos da ese proceso, ¿no? Que ya per se, el proceso yo creo que es el resultado que nos va a venir a gratificar. Y ya por último, me gustaría decirles que una razón extra por la que hago este tipo de contenido es porque para mí funciona como un baúl de los recuerdos. Eh, Genuinamente escucho algunos de los capítulos que ya hemos grabado desde el principio del podcast, solamente para saber cómo he cambiado, cómo he evolucionado, cómo se ha modificado mi forma de pensar, mis ideologías, mis principios e incluso mis valores. Y me da muchísima alegría saber que he cambiado tanto y que pues esto no se acaba, ¿no? Que probablemente en el siguiente año venga a escuchar este capítulo y diga, Perla, ¿qué cosas dijiste, no? O a lo mejor y no, porque hay cosas que son parte de mi esencia y que creo que por más que crezca y por más que evolucione, nunca se van a cambiar. Y también es muy bonito darme cuenta de eso. O que cuando me estoy desviando un poquito de lo que considero mi objetivo de vida o las cosas que soy y que me hacen ser yo, el poder verlas y ver que se están modificando y ver que me genera ruido ese tipo de modificaciones, es algo que me ayuda a regresar a mi centro, que me ayuda a regresar a mi esencia. Así que tal vez no tiene que ser un podcast, ¿verdad? Si lo es, qué padre. Yo soy de la gente que considera que nunca va a haber un podcast como extra, ¿no? O sea, de que, ay, hay muchos podcasts. No, tú hazlo, pero encuentra una manera en la que tú puedas poner todos estos recuerdos y que puedas regresar a ellos, si son fotos, si son videos, si son historias de Instagram y regresar al archivo, hazlo, hazlo, de verdad no te vas a arrepentir de poder regresar a esos momentos en los que estuviste feliz. Así que estoy hasta emocionada de en un año poder estar escuchando esto y subir otro capítulo especial por el día del podcast y decir, no manches, o sea, qué divertido. O saber que ya mejoró el audio o que ya mejoró el video, no sé. Que la vida nos sorprenda, ¿no? Pero yo sí he visto una mejoría en general en el podcast, de cómo nos comunicamos, del audio, de la forma en la que se edita, del intro, del outro. Entonces, son cosas que me hace feliz regresar a ellas para ver todo lo que he hecho. Y siento que he hablado mucho. Aparte, estoy sola, entonces, pues de por sí hablo muchísimo. Pero ya, ahora sí, para terminar con este capítulo especial, que justamente quería que fuera cortito, me gustaría darle las gracias a todos los que nos escuchan. Están ayudando a que mis sueños se cumplan y me pone muy feliz cuando alguno de ustedes me dice algún comentario del podcast. Entonces, muchas gracias. De verdad, este podcast existe porque hay alguien del otro lado escuchando y les agradecería también si algún día tienen algún comentario, sugerencia o duda, que nos lo compartan. O sea, somos personas muy abiertas, dispuestas a mejorar, así que sin miedo al éxito. Y también quisiera darles un agradecimiento especial a todas
las invitadas y a todos los invitados que nos han acompañado en este año y como y medio, yo creo, porque han ayudado a que el objetivo de este proyecto se cumpla día con día y que nos enseñen que son personas extraordinarias con mensajes sumamente poderosos que tenemos que escuchar. Y también decirles que espero que algún día tú que nos estás escuchando estés de este lado del micrófono contándonos esas experiencias que te hacen ser una persona extraordinaria y que nos cuentes todo lo que has hecho en tu vida, regalándonos esos aprendizajes que nosotros necesitamos para replicarlos en nuestras vidas. Así que pues eso es todo. Muchísimas gracias por escuchar este especial del podcast y de verdad espero poder traerles y materializarles todas las cosas que quiero hacer con este proyecto y ya. Muchas gracias por escucharme, que les vaya muy bien, que tengan una excelente semana, un excelente inicio de octubre o cuando nos escuchen tengan un excelente día. Yo soy Perla. Recuerden que este no es un podcast ni bueno ni malo, es un podcast 2, 3. Me encanta decir eso. Hasta luego. Bye.